nombre, refugiados bajo las alas de Dios. Cuando leía el título decía, Señor, cuán grande tú eres, cuán bendito tú eres. Tú no llegas ni antes ni después, solamente llegas del momento preciso que tus hijos, que tu pueblo tiene necesidad. Solamente con el título traía paz a mi vida, traía mucho consuelo, y la fe es levantada. Sabemos que Dios es grande, que su gracia es abundante. Amén. La providencia de Dios es tan clara y es evidente, igual que su palabra. Y es por su gracia que nosotros estamos aquí, reunidos. ¿Para qué? Reunidos para adorarle, escuchar la palabra de Dios, para escuchar el consejo, la dirección de nuestro Dios para nuestras vidas. Es el propósito. Vemos que hay mucho temor, vemos que hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Si tú sabes que Dios es tu refugio, ¿quién se refugia bajo sus alas? Está seguro. Dice Salmos 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es la palabra de Dios. Nosotros debemos regresar al primer versículo de la Biblia, donde nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Dios, como el creador, controla, sustenta todo lo creado. No hay nada que esté fuera de su dominio. Él mira todo, Dios conoce todo. Él es sapientísimo, es omnipotente, y en su providencia Él permite que el hombre actúe de acuerdo a los pensamientos de su corazón. Dios sabe cuán cerca o cuán lejos está de su presencia. Como el pródigo lejos de su refugio. Él mira como el insensato, como el rico confía en sus riquezas. Él lo mira, Él conoce los momentos de angustia, los momentos de dolor. Son los caminos de prueba para la fe cristiana. Son los caminos de prueba para la fe cristiana. Las epidemias, los virus, pueden llegar, sí, y se pueden llevar muchas vidas, miles de vidas, por supuesto que pueden pasar. Pero ¿qué es lo más importante en todo esto? Lo más importante no es salvar los cuerpos de la muerte, de la enfermedad, de enfermedades incurables, de un cáncer, de desastres naturales o posiblemente de un accidente inevitable. La verdadera salvación es la salvación del alma, la que vivirá por la eternidad en gozo o en condenación. Ese es lo más importante, la salvación de nuestra alma. Y qué bueno es que nosotros podamos regocijarnos en medio de la tribulación, en medio del caos, que podamos dar gracias a Dios cuando hay escasez, que podamos buscar con urgencia de Dios y por medio de su palabra poder adorarlo sin cesar, poder orar continuamente como Él nos manda, que podamos levantar nuestras manos en cánticos de alabanza, que todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, todo nuestro ser pueda adorar a Dios. Nosotros tenemos que recordar que Dios es el refugio de los pobres, es el refugio de las viudas y de los que le buscan. Es Él es el refugio. Fue Él quien guió, quien cuidó y protegió a Ruth, una extranjera con una fe genuina. Recuerde eso. El amor de ella, un amor incondicional
¿Para quién? Para su Dios, para su Salvador. También nosotros éramos extranjeros. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:17. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Isaías 45:7, formó la luz y creó las tinieblas. Traigo bienestar y creo maldad. Yo, el Señor, hago todas esas cosas. Le repito, Isaías 45:7, él dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. La palabra de Dios. Ahora, esta historia, la historia de Ruth, parece una maravillosa historia de fantasía, un cuento de hadas. Un cuento que comienza con una crisis, un drama. Vemos mucha hambre, vemos un fracaso, muertes, desesperación, soledad, angustia, amargura. Pero en medio de esto llega la luz. Llega la luz a la historia, donde los siguientes acontecimientos, ¿qué pasa? Podrían ser catalogados como una hermosa coincidencia o como una gran suerte, casualidades de la vida. Pero en la vida del creyente no existen las casualidades. Amén. Llévese eso en su cabeza. En su vida no existen las casualidades y mucho menos la suerte. Eso no existe. Todo está perfectamente orquestado por su Señor y su Salvador. Amén. Dice Salmos 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Sus pasos le pertenecen a Dios. Él es el que aprueba el camino. En el capítulo 1, un sumario breve, empieza la historia de Ruth. Dejan su país, dejan su ciudad, su pueblo, porque hay hambre, hay escasez en la ciudad. Sale una familia completa, sale el padre con sus 2 hijos, con su esposa. Se mudan a un lugar extraño llamado de la casa de pan a un campo de basura. En este lugar muere el padre, mueren los hijos, la esposa se queda viuda, se queda sin hijos y decide, después de 10 años, en un lugar donde hay abominación a Dios, donde hay otros dioses, se establecieron. Ellos pensaron que iban por un momento por pan y regresamos. No, se quedaron 10 años. Escuchan una noticia, hay pan, Dios ha visitado su pueblo, hay pan. Al escuchar esta noticia, la viuda toma la decisión de regresar. Es momento, luego de 10 años, es momento de regresar. Emprende su viaje de vuelta con sus 2 nueras. La costumbre en este tiempo, en el Medio Oriente, era acompañar a la gente a despedirles para que se vayan de regreso a su lugar. Mientras caminaban, ella les aconseja que regresen, que no hay nada bueno en Belén. Regrésense, quédense en su casa, regrésense donde su familia, su madre. Una de ellas se queda, toma la decisión de quedarse, mientras que Ruth continúa. Ruth le da una oración de fe pocas veces vistas. Y lo más importante, cuando ella le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel. Nada la detuvo, aunque todas las excusas que le puso, ella dijo, no, yo voy contigo. Que tú tienes allá no hay nada, hija. ¿Para qué tú vas a ir a una nación extraña? Tú eres moabita, te van a rechazar, un futuro para ti.
imposible. Un matrimonio ni lo sueñe. Ningún hombre se va a fijar en ella, una extraña. Pero Ruth no escuchó el consejo de la suegra. Ella dijo, me voy. Ella perseveró. Llegan a Belén. Cuando ellas llegan, recuerde algo, que Noemí pertenecía a una familia muy importante en Belén. Obviamente cuando regresan, todos están sorprendidos y hay mucho dolor en la gente al verlas cuando regresan. ¿Por qué razón? Porque están vacías, se han muerto sus esposos, el padre, 3 entierros, ahora están solas. Pues Ruth empieza en el capítulo 2, el siguiente capítulo, empieza en el versículo 1 que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Al empezar el capítulo 2, el autor relata sobre un pariente de ellas. En el capítulo 1, entran a Belén, están en Belén, Noemí está amargada y Ruth está con ella. Culmina. Entra el capítulo 2. El autor dice, hay un pariente que se llama Boz de esta familia. Y hay 2 características muy importantes al entrar en el capítulo 2. Dice, era un hombre rico de la familia de Elimelech. 2 características. ¿Por qué nos está presentando estas características? Antes de entrar ya a la continuación de la historia, porque Elimelech, pues era un hombre, como les mencioné, él era un hombre de alcurnia en Belén. Era una persona rica, una persona reconocida. Y este Boz es un familiar de Elimelech. Entonces también estaba dentro de esta familia. Él era un hombre reconocido, era un hombre rico. Prácticamente nos está dando una biografía sobre él. Dice los efrateos, eran de un clan, de una tribu. Éfrata era el nombre de la esposa de Caleb, que era compañero de Josué, según Primera de Crónicas 2:19. Entonces, de ahí vienen los efrateos, cuando los llaman de esa manera. Boz también pertenecía a este clan, ¿no es cierto? A este grupo de familia. Boz nos muestra que era un hombre íntegro, que era un hombre respetado, era un hombre muy próspero aquí en este lugar. Y hay una cualidad muy importante en cuanto al carácter de Boz, que se podría pasar por alto. Es rico, es reconocido, es un hombre íntegro. Aquí hay algo más importante que todo esto, que él es un hombre espiritual. Y sus palabras lo confirman, que lo vamos a ver. Posiblemente, mira esta historia, posiblemente el soltero más codiciado en ese momento. Transpórtese usted a esa historia en ese momento, un hombre dueño de unas fincas con mucho dinero, con mucho poder, muy respetado, y está soltero. No tiene nadie. Él puede tener cualquier persona, cualquier esposa, pero está soltero. En este momento Ruth y Noemí están en Belén. Ella está amargada, no tengo nada. Pero ¿qué pasa con Ruth? Ruth está decidida a salir adelante. Ella no quiere quedarse en esa amargura con su suegra. ¿Y qué sucede? ¿Qué vemos nosotros hoy en día? La influencia negativa es mucho mayor. Es fácil seguir, escuchar lo negativo. La cuñada de Ruth lo hizo. Hija, ¿qué vas a hacer ahí? No hay nada. Vete con tu mamá, vete con su familia. Sí, ¿cómo no? Media vuelta, corrió. Ruth, no, me voy. Pero ya no vas a tener esposo, eres joven, te vas a quedar soltera por el resto de tu vida. Me voy. No dio oído al consejo
al mal consejo, podríamos llamarlo así, de la suegra Noemí. Ruth se aleja, escuche esto, Ruth, siendo una moabita, se aleja de sus dioses, se aleja de su pecado, recibe la fe de Dios que la permitió perseverar. Dice en el versículo 2, Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Habíamos dicho quién es Boz, familiar, rico, importante. Ahora, Ruth pide permiso a su suegra para ir a segar. En los tiempos bíblicos, cuando escucha el segador, era una persona, era un empleado que ellos trabajaban en el campo, cogían los tallos del trigo. El trigo es como decirle como un monte, como una hierba alta, igual a cebada. Lo agarraban con una mano y lo cortaban con la hoz. La hoz tiene una forma de medio círculo y lo cortaban. Ese era el trabajo de los secadores. Lo amarraban y lo colocaban ahí. De hecho, sí, o sea, digamos, le dejaban montones amarrados y había otra persona que venía y le recogía. Ese era en carretas, lo llevaban el trigo. Ahora, la costumbre era de no dejar las gavillas, de no dejar las espigas, sino ellos recogían todo y lo ponían al lado. Entonces, ¿qué sucede en este tiempo? Tome en cuenta un tiempo difícil, de escasez, que está comenzando recién, digamos, a la producción. Nadie iba a dejar nada atrás, iban a recoger todo. Las personas que les permitían recoger, ese era su trabajo y vivían de ellos. Es como en este momento usted tenga que salir y recoger latas, venderlas y vivir de ello. Muy difícil, ¿no es cierto? O mantener una familia recogiendo latas y venderlas. ¿Cuánto puede llevar usted a su casa? No va a ser el sustento suficiente para una familia. Esa es la forma como la podemos ver en ese tiempo, el recoger lo que sobraba. ¿Por qué se permitía hacer esto? ¿Qué pasa? Que la ley mosaica lo dictaba. Dice Levítico 19:9, y aquí vemos el plan de Dios, la providencia de Dios, todo orquestado de una manera perfecta y maravillosa. Dice Levítico 19, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. ¿A quién estaba protegiendo Dios aquí? ¿Qué coincidencia? No, es la palabra de Dios. Una extranjera que podía recoger su sustento, los pobres, dice, y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Qué maravillosa ver aquí la providencia de Dios. En este momento, si usted se transporta a ese lugar, podría imaginarse que alguien en su sano juicio iba a seguir la ley de generosidad y de misericordia de Dios en un tiempo como ese, con tanta necesidad. ¿Usted piensa que ellos iban a hacer? ¿Qué sucede hoy, 15 de marzo, aquí en este lugar? ¿Qué está sucediendo aquí, en Long Island, en Bayshore? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viviendo tiempos que van a quedar registrados para la historia. Solo en pensar en llegar a la escasez, el pecado aflora rápidamente. ¿Sabe qué? El egoísmo brilla. Solo piensa en sí mismo, no se piensa en la compasión
desaparece por completo. Pocos piensan en las personas incapacitadas con tanta necesidad, mucho menos en acudir en ayuda o proveer alimentos, productos básicos necesarios para el hogar. Nadie va a pensar en eso. ¿Qué está haciendo la gente? Acumulando. Todavía no hay escasez, pero están llenándose. ¿Por qué? Porque hay mucho egoísmo. Nadie dice, déjame comprar, mi hermano tiene, permite llevarle y ayudarle. Eso no sucede. ¿Y cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Pocos lo recuerdan. Dice Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestro prójimo y demostrarle, no con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Cuando en momentos de necesidad, ahí es cuando Dios va a ver quiénes lo aman, quiénes verdaderamente lo aman, no de labios, sino de corazón, no con labios hipócritas, como les decían los fariseos. Su corazón está lejos, y aquí, de labios para afuera, ¿dónde está su corazón? ¿En dónde están los hechos? Es ahora. Dios lo conoce, Dios sabe, pero los hechos lo van a mostrar en este tiempo. Quien ama a Dios es hacedor de la palabra, escucha y hace, en tiempos de necesidad y en tiempos de abundancia. Ruth salió en busca de su sustento, pero ¿sabe cómo salió Ruth? ¡Qué hermoso! Ella salió al amparo de Dios y de su gracia. Él es el único bueno en todo tiempo. Él sabía a dónde la dirigía. Ella llega a un campo ignorando a quién le pertenecía. Mucho menos sabía lo que estaba a punto de suceder. En el versículo 4 y al 7 dice, y he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Wow, siguen las casualidades. No, claro que no. Habíamos dicho que no existen casualidades, es la providencia de Dios. En la vida de una extranjera, al igual que nosotros, cuando fuimos extranjeros, pero envió a su Hijo para que nosotros podamos recibir la gracia del Padre y ser adoptados, cuidados, amados y salvados por su gracia, salvados de una condena eterna a través de Cristo. Dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos invitados de la familia de Dios, y además de eso nos convierte en herederos y coherederos con Cristo, Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos dicho que vos era un hombre importante que llega de Belén a sus campos el mismo día que la moabita se encuentra en el campo. Un hombre importante llega a visitar sus campos y en ese momento está la moabita. El autor nos está presentando en estos versículos una muestra del carácter de vos.
¿Cómo se presenta ante sus empleados? La relación que él tiene con ellos. Desea que Dios esté en sus vidas. Esa es la forma como el saludo, la manera cordial de voz, cómo responden sus empleados. Aquí se refleja ese carácter espiritual de vos. Él es el jefe, él es el dueño. ¿Usted ha visto a su dueño alguna vez? Yo no. Pocas veces. Y si lo ve de lejos. Pero que el dueño se le acerque y le diga, ¿cómo estás? Que Dios esté contigo. La relación que tienen, y más adelante vamos a ver qué más hace este hombre. Luego del saludo hay algo que le llama la atención a vos. Hay una muchacha joven, le llamó desconocida. Y él pregunta, ¿quién es esa joven? El mayordomo, el jefe de los empleados, le dice, pues es la moabita que ha regresado con Noemí, la pariente de Elimelech. Vos había escuchado sobre esta muchacha. Y algo más importante, él sabía lo que el pueblo estaba hablando de ella. Él conocía absolutamente todo. Él sabía que el pueblo hablaba que era una mujer digna, que era una mujer piadosa, una mujer digna de respeto, una mujer extranjera, moabita. ¿Y cuál era su carácter ahora? ¿Cuál era su testimonio? ¿Qué es lo que hablaba la gente? Se olvidaron de dónde venía, pero la forma que ella actuó, lo que ella hizo, se ganó un testimonio, se ganó el respeto. Dice a continuación en el 8, vos se dirige a esta moabita de la siguiente manera. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Usted ve esta escena. Un hombre como vos, el jefe, el dueño, rico, un hombre importante. Hay algo en él ya que le impresionó en ella. Podríamos decir fue un amor a primera vista. Una extraña. En la forma que él reacciona y lo que él dice, pues nos muestra algo más. Fue impactado por esta mujer. Él reconoce que ella dejó a su madre, su padre, su tierra, que ella dejó todo atrás, hasta su futuro, sin ninguna esperanza para ella. Nunca Ruth se hubiera imaginado que todas sus acciones iban a ser reconocidas en este momento por un hombre rico e importante. Ella salió en busca de sustento y estaba a punto de recibir la mejor noticia. ¿Luego de qué? De mucho sufrimiento, de mucho dolor. No tenía esposo, no tenía pueblo, su madre estaba lejos, estaba en una nación lejana, en la cual no era bien vista de entrada, obviamente, y está a punto de recibir la mejor noticia. El hombre rico la llama, Boaz le llama, hija mía, alguien que nunca había visto la forma como él la llama, pero fue su testimonio. Él escuchó, él sabía, dice, yo sé quién tú eres, yo sé quién tú has hecho, sé lo que tú has dejado. Toda la gente de mi pueblo sabe, dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora sus criados van a cuidar de ella, puede beber de sus propias vasijas, puede recoger más de lo que estaba permitido. La perseverancia de Ruth en medio de su pobreza, en medio de su dolor, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Ella estaba confiada en el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Pobreza, sin esposo, una tierra lejana, pero ella perseveró, se levantó, salió. Qué digno ejemplo.
Ella no salió a la primera excusa. ¿Qué vas a hacer? Vete. Está bien, me voy con mi cuñada. No. Ella no escuchó ese consejo. Ella dijo, no, tu Dios será mi Dios. Y tu Dios va a ser mi sustento. En medio de la pobreza, en medio del caos, en medio de tanta noticia que va y viene y que la gente está con una incertidumbre. En medio de todo esto, Dios va a traer paz a quien persevera en su palabra. Él es el que va a sustentar las almas de cada uno. Él es el que va a traer las riquezas, pero las incorruptibles, las que la gente no te puede dar, ni el mundo, y no las vas a encontrar afuera. Todo lo que el mundo está ofreciéndote y dándote, solamente va a ser una trampa para alejarte de Dios, robarte el gozo de la salvación. Ese es el propósito del enemigo. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Alejarte completamente de Dios. Regresar al mundo. Una se regresó muy fuerte. No vale la pena. Me regreso. Y ese es el plan. ¿Cuándo? En el medio del dolor, en el momento que tú eres muy vulnerable, susceptible, que estás débil. No, me regreso. Esto es más fácil. Esto es muy costoso. Perseveró. ¿Cuál es la reacción de Ruth? Tanta amabilidad de este hombre. Dice en el 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es la reacción. Como vos la bendice a esta mujer. Dice, Jehová recompense tu obra. Está orando por esta mujer. Has venido bajo las alas del Dios Altísimo. Esta mujer se inclina en agradecimiento, era la costumbre en aquel tiempo. Boaz en inglés. Boaz, pues, él está claro, sabe quién es esta mujer, es por eso que la bendice, sabe que está bajo la protección de Dios, él sabe que está en el mejor refugio, ahí va a ser bendecida, recompensada por todo lo que ella ha hecho. Fue una mujer fiel hasta ese momento. Ella no había escuchado nada bueno hasta ese momento, absolutamente nada. Para ahora escuchar palabras de consuelo, de una esperanza de los labios de un hombre poderoso, rico, respetado. Es Dios quien le había traído a ella. Dios, de igual forma como para ella, Él es siempre ese refugio en el tiempo de la aflicción. Es Él, nadie más. Él es el pan en medio del hambre, el pan, Él es el agua que sacia al sediento. En el 13, versículo 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Y aunque no soy ni como una de tus criadas, ella está segura, Ruth está segura de la gracia de Dios, del Dios de Israel. ¿Qué más podía hacer con una mujer extranjera? En el 14, Boaz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas de entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos
y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. No solamente recibe un consuelo para su alma, es invitada a comer de su mesa. Vos, nuevamente vemos el carácter de este hombre. Está comiendo con sus empleados, con los segadores, y ella es invitada a comer con él. No solamente eso, les dice a sus empleados, no la toquen. ¿Qué sucede en aquel tiempo? Que los segadores eran abusados, eran mal vistos, eran maltratados, porque ellos iban recogiendo, pero para ello ellos necesitaban tener un permiso para poder recoger. Y aquí el dueño les dice, cuidado con ella, cuídenla, no la toquen, dejen caer de la gavilla las espigas para que ella recoja, no le llamen la atención, no la avergüencen. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuánta generosidad de este hombre para una desconocida? ¿Por qué esta actitud de vos? ¿Qué vemos aquí en vos? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Generoso, está preocupado, está sustentándola a ella, le está proveyendo de todo. ¿Por qué razón? ¿Hay algún interés en vos? Ok, habíamos dicho que le llamó la atención una mujer joven, sí. ¿Hay algún interés en él? Pues iba a ser su esposa, ¿no es cierto? Pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay allá? Este pasaje nos deja muy claro su carácter, el carácter de vos. Generoso, un hombre espiritual, un hombre respetuoso, un hombre que se ha mantenido con todo lo que tenía, estaba todavía soltero, cuidaba de sus empleados, les hablaba la palabra, les bendecía, le bendijo a Ruth. Hay un carácter en vos que nos lleva a Cristo. Él tipifica a Jesús, a Cristo. Es el tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien dio su vida por los pobres, por los que reconocen que eres el Salvador, por quienes se apartan del pecado, se apartan de sus dioses, de sus malas amistades. ¿Para qué? Para refugiarse en el amor de Cristo, bajo las alas del Dios, a los pies de Cristo. Quien obedeció fue Él, el Padre. Obedeció por amor. Todo lo hizo por amor, su Hijo. Primera de Juan 4:9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La vida de vos es un ejemplo del amor de Dios, de su generosidad, de su compasión, su sacrificio. Él no estaba obligado a redimir, él podía rehusarse, pero lo hizo. ¿Cuál era el interés? Permitir que el linaje del muerto continúe, proveerle de un hijo a la esposa del difunto, y en el capítulo 4 vamos a ver con mayor claridad. El ejemplo de vos es digno a seguir, y la principal razón es porque nos lleva a Cristo, nos ayuda a entender que lo más grande está por venir y que lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Es Cristo Jesús. Lo entregó todo, su propia vida en una cruz, para que nosotros como extranjeros ahora podamos ser perdonados y llamados hijos de Dios. Con las palabras de vos, Ruth es recordada que está en el mejor refugio, que es Dios. 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra:
¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. ¿Cómo podría haberse sentido esta joven luego de haber sido recibida con la mejor atención por su patrón? Con seguridad ella estaba deslumbrada por la actitud, la generosidad de Boz. Ella había recogido un efa, actualmente podríamos decir que son 20 kilos. Usted está hablando de 20 por 2.2, 45, 47 libras. Es lo que ella era muchísimo. Ese era el sustento para unos cuantos días que ella había recogido. Por eso es la reacción de su suegra. ¿En dónde estuviste recogiendo? ¿Cómo tú puedes llegar con todo esto? Bendito sea el hombre que te amparó, el que te permitió. Pero cuando ella escuchó que era Boz, cuando ella le dijo el nombre del dueño donde espigué, se llama Boz. En ese momento, Noemí sabía que eras un pariente. Versículo 20. Dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora esta noticia aviva la esperanza de redención. Hay un pariente quien las puede sacar de su pobreza. Y no solo eso, Noemí tiene mucho, Noemí tiene algo más ya en su mente. En el 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Noemí claramente instruye a su nuera a continuar en este campo hasta que termina la cosecha de la cebada y del trigo. Ella sabe que está siendo cuidada por el propio dueño y que nada malo le puede pasar ya. Como habíamos mencionado, era un trabajo donde podían ser abusados, maltratados, y muchas veces no les permitían recoger. Todo lo contrario que estaba sucediendo con Ruth, porque en ese momento había mucha maldad, había mucho egoísmo en compartir. Pocos iban a dejar que ellos puedan espigar, pero Ruth caminaba bajo las alas de Dios. Para concluir, cuando hablamos de un redentor era un pariente cercano que actuaba como protector de los derechos de la familia. Escuche esto. ¿Qué es lo que hacía el redentor? Se le podía pedir a realizar algunas tareas como la compra de propiedades que la familia había vendido, proporcionar un heredero para un pariente fallecido, liberar a un miembro de la familia de la esclavitud o vengar el asesinato de un pariente. Todo esto le podían pedir a este pariente redentor. Pero lo más importante aquí, en todo esto, que las costumbres hebreas nos muestran sobre la redención, es que son una imagen de la relación de Dios con su pueblo. Una imagen de la relación de Dios con su pueblo. Dios se llama a sí mismo el Redentor. En Isaías 60:16 y en 1 de Pedro 1:18, a Jesús lo refiere como el Redentor. Quien, pues al hacerse humano, Jesús se convierte en ese Redentor, se convierte en el guardián de la humanidad, quien viene del cielo, camina por la tierra, trayendo consigo la restauración, haciéndola disponible para todas las personas a través de la cruz y de una relación con Él. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos dar gracias a Dios? Saber que estamos refugiados bajo sus alas, protegidos por un Dios todopoderoso, donde no se permite, bajo sus alas, bajo su protección, no entra el temor,
no hay incredulidad. Es ahí donde nosotros podemos creer fielmente en Dios y donde vamos a perseverar en fe. Así como vos hizo posible que el linaje de Noemí y Ruth viviera, pues ahora a través de Cristo todos los creyentes son santificados e invitados a la familia de Dios, como lo vimos en Hebreos 2:11. También así como vos preservó, protegió a la familia de Ruth y su futuro también de una manera más perfecta, Cristo es quien va a preservar a su pueblo. Él es quien restaura la dignidad y da esperanza para el futuro. Jesús fue y ahora es el verdadero redentor y guardián. Siempre es Él el protector supremo. Él continúa preservando la vida de su pueblo hoy, mientras le siguen día a día. Dios es quien nos preserva para la eternidad. Es necesario confiar en Dios. Es necesario que cada uno pueda aferrarse a la palabra de Dios, escuchar la voz a través de su Santo Espíritu. Es necesario santificarse en su palabra, buscar con urgencia de Dios. Es necesario porque el mañana, lo dijimos, es incierto. Sus brazos están abiertos. ¿Para quién? Para todo el que se arrepiente, para todo el que deje el afán. Es necesario hacerlo y regocijarse en el Señor. Las aplicaciones del día de hoy, la primera, los que han abandonado a Cristo, es tiempo de regresar. Primero, los que han abandonado a Cristo, es tiempo de regresar. Los que están en Cristo necesitan perseverar y velar sin cesar. Los que están en Cristo necesitan perseverar y velar sin cesar. Segunda aplicación. No ignores la necesidad de tu hermano. No ignores la necesidad de tu hermano, de los ancianos, de los enfermos. Mañana puedes estar en el mismo lugar. Sigue el ejemplo de Cristo. No solo predicó y escuchó. Él sanó, Él alimentó y Él dio su propia vida. Le repito la número 2. No ignores la necesidad de tu hermano, de los ancianos, de los enfermos. Mañana puedes estar en el mismo lugar. Sigue el ejemplo de Cristo. No solo predicó y escuchó. Él sanó, alimentó y dio su propia vida. Hermanos, les invito a que inclinen su rostro y le damos gracias a Dios. Señor bendito, Cristo Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor, para los que están lejos de tu presencia, lejos del pan de vida, lejos de esa fuente inagotable, Señor. Para los que están débiles, que puedan regresar a ti, Señor amado. Hoy es el momento, Dios amado, que tú eres el único, Señor, que puede transformar, que puede cambiar, Señor, esos corazones duros, bendito Padre. Te pido, Señor, que quienes están en ti, que puedan tener la fuerza para perseverar, para buscar tu rostro con urgencia, Señor, para buscarte a ti en tu palabra, Señor, con un deseo que tú puedas seducirlos cada día, Señor. Sé tú, amantísimo Dios. Hermanos, si tú estás aquí o estás escuchando y tienes esa necesidad, es Cristo quien tiene los brazos abiertos para ti. Es Él quien espera
a que tu corazón se doblegue ante su presencia, ante su majestad, y para que tú puedas ser perdonado y cambiado y caminar conforme a su voluntad. Que tú puedas apartarte de toda maldad, de todo egoísmo y acercarte a Él en mansedumbre y en humildad. Es la oportunidad, Señor, que tú pones para cada uno de los que están aquí. Hoy, Señor, mañana nadie conoce a Cristo Jesús. El afán está. Pero que hoy, Señor, la prioridad seas tú. En medio del caos, Cristo Jesús, que se regocijen, que te busquen, que te amen, Dios. Que haya agradecimiento en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Sé tú, Padre amado, con este pueblo, Dios Altísimo. Los que sufren, los que están en dolor, en angustia, Señor, los que han perdido seres queridos. Señor, los que están en hambruna, los que están en escasez. Sé tú, Dios Altísimo, mostrándoles que todo se va a pasar, que todo se va a acabar, todo va a pasar, absolutamente todo, Señor. Que un día todos van a partir, que este cuerpo, Señor, se va a terminar un día. Dios Altísimo, pero que lo más importante es que el alma de cada uno, Señor, no se pierda, Padre, que pueda tener un gozo eterno, porque somos eternos, Dios Altísimo. Que primero, Señor, cada uno busque de ti, Señor, que se preocupe por sus almas, Señor, que están sedientas, que están hambrientas de tu presencia, que no ignoren esa necesidad, que escuchen la voz del Espíritu Santo, Padre, cuando les llaman a orar, cuando les llaman a interceder, cuando le inquieta en la madrugada, Señor, que cada uno sea diligente y pueda acercarse a ti, a la fuente de vida, Señor, como un intercesor, como un guardián, Dios Altísimo, que pueda cumplir, Señor, que puedan ser agradecidos contigo, Padre. Es un clamor, Dios Altísimo. Señor, hoy estamos aquí, Dios bendito, por tu gracia infinita y tu misericordia. Señor, que nuestros corazones estén llenos de gozo y agradecimiento. No sabemos, Señor, si el día de mañana podremos estar juntos como una familia adorándote, juntos en un lugar. Pero mientras tú nos permites, Señor, hay mucha indiferencia. Se lo toma a la ligera, Dios. No hay reverencia, Dios Altísimo. A tu casa, a tu palabra, no existe. Señor, contrita cada corazón a ser más diligente contigo, Señor. Es tu casa, es tu palabra, es tu tiempo, todo es tuyo. ¿Qué va a suceder, Señor, el día de mañana cuando nadie pueda llegar? Si es que así tú lo vas a hacer, o como tú lo hagas, Dios. Pero tú muestras de antemano, Señor, como tú dices. Hay prueba, hay muchas cosas que se dan y tú nos estás mostrando. Que mientras podamos con gozo lleguemos, Señor, y te adoremos. Que podamos amarnos como hermanos. Que podamos invitar y traer, Señor, ahora que podemos, Cristo Jesús. Hubieron tiempos en que tu iglesia estuvo en persecución y estaban bajo, Señor, en catacumbas, bajo la tierra, buscando adorarte, expuestos a ser muertos, sacrificados. Y el gozo que tenían, Señor, esos creyentes bajo la tierra, en cuevas, en cavernas, adorándote, compartiendo tu palabra. Y nosotros estamos libres en este lugar, Señor, en esta nación, para adorarte y exaltarte, Señor. Aviva ese fuego en cada uno de nosotros del día de hoy, Señor. Avívalo, Señor. Trae conciencia a cada uno, Señor. Que los tiempos son difíciles, Padre. Que no en vano se dan las cosas. Claro que tú tienes el control, Señor, y que no hay temor, pero que haya diligencia en tu pueblo, en tus hijos. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios Altísimo. Apártanos. Que no nos mezclemos con el mundo, Señor. Que no sigamos lo que ellos hacen. Que no actuemos como ellos. Que seamos luz en medio de la oscuridad, Padre amado. Que seamos sal en esa tierra insípida. Señor, en medio del dolor, Dios Altísimo, que podamos traer la palabra de consuelo, Dios amado, la que levantó a los muertos, esa palabra que tú diste, Señor, la que les puso a alabar a los mudos, Señor,
La palabra que dio vista a los ciegos, Dios amado, es la misma la que tenemos hoy en nuestras manos, Dios amado. Que no haya temor en ninguno de mis hermanos, que no haya temor en nadie, Señor. El abrir la palabra, las escrituras y exhortar y compartir las buenas nuevas, que hay una esperanza, Señor, en medio del caos, que tú eres la esperanza, que por ti estamos aquí, que esperamos verte, esperamos tu regreso, Señor, con ansiedad para amarte, alabarte, Señor, para bendecirte, que esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que perseveramos, y por eso tú nos permites llegar, Señor. Por eso tú permites, Señor, que esa esperanza no se aparte, que la esperanza de Cristo Jesús, de su regreso, no se aparte, Señor. Que no seamos ligeros, Cristo amado. Que no lo tomemos a la ligera todo lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que has hecho. Cuánta bendición en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Pero queremos más, queremos vanidad, queremos vanagloria. Lo que tú nos das no es suficiente, Señor. Hay mucha queja, no hay agradecimiento, Señor. Cambia, Dios Altísimo, obra. Recuérdanos, Señor, ese carácter de vos. Recuérdanos esa actitud de Ruth. Recuérdanos, Señor, cómo perseveró, cómo dejó todo atrás, Dios Altísimo. Todo, nada le importó. Que un poquito de eso podamos llevarnos de nuestro corazón. Que el Dios de Israel es el Dios vivo, es el Dios que sustenta, es el que provee, es el que cuida. Que en medio del caos tú estás poniendo los cimientos para levantar algo grandioso, Dios, para edificar tu casa, tu templo. Eres tú, Señor. Ese es el Dios a quien servimos. Bendito sea tu nombre en este día, Señor. Bendito, Señor.